Para dar inicio a esta clase con el tema 3.9, desigualdades cuadráticas ax cuadrada más bx más c menor a 0, donde a es mayor a 0, lo primero que vamos a hacer es ver el siguiente video, que es la explicación de los ejercicios del problema inicial, y luego vamos a resolver los ejercicios correspondientes a la tarea. Por favor, prestemos atención a todos estos ejemplos para que eso nos permita entender y hacer bien los ejercicios. Aquí tenemos 3 literales, que son 3 casos diferentes en los cuales ustedes se van a ir encontrando a medida vayan resolviendo sus ejercicios de tarea, y es de tomar en cuenta y en consideración aquellos elementos que se van detallando. Bajar el tema 3.9, es desigualdad cuadrática, x cuadrado más bx más c, pero ahora esta f de x menor o igual que 0, siempre con a mayor que 0. Vale. Para empezar, nos pide que determinemos los valores de x que satisfacen en cada caso la desigualdad. Estos 3 problemas son los mismos que ya hemos visto en la 3.7 y en la 3.8. Entonces, solo que ahora cambia algo. En las clases anteriores aquí decía mayor o igual que 0. En esta clase dice menor o igual que 0. Entonces eso es muy diferente. Vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Que para resolver una desigualdad de la forma x cuadrado más bx más c menor o igual que 0 y con a mayor que 0 significa encontrar todos los valores de x para los cuales esa f de x sea menor o igual que 0, que sea verdadero. Y se denota por f de x esa función, ¿verdad? Entonces nos interesa f de x menor o igual que 0. Significa gráficamente encontrar todos los valores de x para los cuales la parábola de f corta o se encuentra debajo del eje x. ¿Estamos? En el tema anterior me interesaba donde f cortaba o se encontraba por arriba. Pero desde el momento en que acá es menor o igual que 0, me interesa donde f corta y se encuentra por debajo del eje x. Entonces, para ello, siempre vamos a encontrar las intersecciones de la gráfica de la función con el eje x. Ahora bien, pueden haber 3 casos. Que si la gráfica de f corta al eje x en 2 puntos, x1,0 y x2,0, entonces, con x1 menor que x2, entonces f de x va a ser menor o igual que 0, se va a cumplir para los x mayores o iguales que el primer punto que encontramos y menores o iguales que el segundo punto de corte. Y si lo queremos utilizar en intervalos, es escribir todo x que pertenece al intervalo cerrado que va desde el x1 hasta el x2. Ese es el primer caso. El segundo caso, ¿cuál es? Que si la gráfica de f corta el eje x únicamente en el vértice h,0, entonces f de x va a ser menor o igual que 0, se cumple solo para ese x igual a h. Y si la gráfica de f no corta al eje x, entonces ese f de x menor o igual que 0 no va a tener solución. ¿Estamos? Y en las desigualdades de la forma x cuadrado más bx más c menor que 0, no debe incluirse los puntos donde f de x es igual a 0. Por ejemplo, para el numeral 2, que es el que vamos a resolver, ¿verdad? F de x menor que 0 no tiene solución. Bueno, veamos ahí las 3 consideraciones muy importantes que se ha tomado. Aún ustedes pueden revisar su libro de texto, donde están estas 3 consideraciones. Si la gráfica de f corta el eje x en 2 puntos, es decir, que al resolver la desigualdad cuadrática yo obtengo 2 valores para x, entonces, ¿qué va a suceder? Acá dice, con x1 menor a x2, entonces f de x va a ser menor o igual a 0 y se va a cumplir para todo x1 menor o igual a x y menor o igual a x2. Y se va a utilizar el intervalo, si ustedes observan el corchete cerrado, por la desigualdad que lleva. También, si la gráfica de f corta el eje x únicamente en el vértice, es decir, que ustedes cuando la resuelvan encuentran solo un valor, entonces f de x va a ser menor o igual a 0 y se va a cumplir solo para x igual a h, quiere decir, para el valor que encontré de x. Eso es cuando al resolverlo solo encuentro un valor para x. Y si la gráfica de f no corta el eje x, entonces f de x menor a 0 no va a tener solución. Veamos esos ejemplos.
¿verdad? F de X menor que 0 no tiene solución. Dicho lo anterior, entonces vamos a resolver el primer problema. Me interesa X cuadrado más 2X menos 3 menor o igual que 0. Vaya, vamos a resolverlo de manera similar a la anterior. Voy a igualar esto a 0. Ahora esto lo voy a factorizar. X más, y en el otro más por menos es menos. Igual a 0. Dos números que multiplicados me dan 3 y restados me dan 2. Ya sabemos que es 3 y 1. Entonces mi respuesta sería que X más 3 es igual a 0 o X menos 1 es igual a 0. Entonces me interesa. Mi primer valor sería, como el 3 está positivo, entonces lo paso a negativo. Sería mi X sub 1. O mi X sub 2 sería, como el menos 1 está negativo, al pasarlo al otro lado pasa positivo. Va. Me interesa, recordemos, menores o iguales que 0. Si nosotros nos basamos por la gráfica, igual usted la puede realizar en GeoGebra, esta es la gráfica, me interesa menor o igual que 0. En menos 3 se hace 0 y en 1 se hace 0. Ahora me interesa lo que está por debajo. Estamos que sea 0 o menor que 0, es decir, sea negativo. Entonces, si vemos lo único que está por debajo de esta parte azul que nosotros vemos acá, que se encuentra comprendido entre menos 3 y 1. Entonces, para este caso, para el caso donde f de x sea menor o igual que 0, el intervalo, la solución siempre va a ser todos los x que pertenezcan al intervalo cerrado que va desde menos, bueno, lo voy a dejar así, desde x sub 1 hasta x sub 2. Entonces, para nuestra respuesta sería todos los x que pertenecen al intervalo cerrado que va desde menos 3 a 1. Ahora bien, ¿por qué va cerrado el corchete? Este corchete, recordemos que siempre va a ir cerrado cuando acá se tenga el menor o igual. Si aquí solo estuviese así menor, entonces eso significaría que estos dos corchetes irían abiertos. Pero desde el momento en que nosotros tenemos esa otra rayita ahí abajo, significa que el corchete va cerrado para los dos puntos que nosotros encontramos, porque esa gráfica corta el eje X en dos puntos. Veamos entonces este ejemplo del problema inicial. Lo primero que van a hacer ustedes es igualar a 0. Luego resuelven la ecuación cuadrática como contiene los tres términos en una ecuación cuadrática completa. Pueden aplicar el caso 6 porque el coeficiente de acá es 1. Dos números que multiplicados me den 3 y que restados me den 2, que sería 3 y 1. Recordemos que el signo que se escribe en el primer paréntesis es el signo del segundo término y el signo que se escribe en el segundo paréntesis es la multiplicación de más por menos, menos. Luego que ya tenemos estos dos paréntesis, igualamos cada uno de ellos a 0 y lo resolvemos, encontramos x1 menos 3 y x2 igual a 1. En este caso, estaríamos encontrándonos en la primera consideración que decía que cuando X tiene dos soluciones y lo podemos observar así. Entonces, cuando X tiene dos soluciones y es mayor o igual a 0, los corchetes van a ir cerrados. Pongan mucha atención en esos aspectos. Los corchetes van a ir cerrados porque incluyen esa frontera. Además de eso, se retomaba ahí que los valores que nos interesan son los valores que están bajo la curva, es decir, que son los valores, ¿verdad? De que ustedes observaron que quedaba después de la gráfica, ¿verdad? Que quedaba en intermedio. Vamos a ver esa gráfica para que ustedes puedan visualizarla. Aún la pueden observar allí en su libro. Que es esta parte. Es esta parte, la parte de abajo, que son los que están intermedios a esos intersectos entre menos 3 y 1. Entonces son los valores que quedan en medio porque me dice los valores que son menores o iguales a 0. Y se hace 0 cuando X vale menos 3 y cuando X vale 1. Entonces cuando observemos eso que lleva menor o igual y tiene dos soluciones, los corchetes van a ir cerrados y se van a escribir de esta forma. Ahora bien,
para nuestro segundo ejemplo, igual lo resolvimos en la clase anterior, es un trinomio cuadrado perfecto. Lo voy a expresar así como el producto de factores. Ya sabemos que sería 3 por 3, 9, menos 3 menos 3 es menos 6. Y eso equivale a tener x menos 3 al cuadrado. Lo vamos a igualar a 0. Y ya sabemos que extraemos raíz a ambos lados y al final queda x menos 3 es igual a 0 y nos queda un solo valor. Lo explico de manera rápida porque ya lo vimos en la 3.8. Cuando eso sucede, veamos bien lo siguiente. Como aquí dice x menores o iguales que 0, desde el momento en que está iguales y este solo corta el eje x en un solo punto, como podemos ver aquí en la gráfica, ¿verdad? Solo lo corta en 3. Entonces, nuestra única respuesta para este problema es que f de x, cuando f de x sea menor o igual que 0, nuestra respuesta va a ser que x es igual a h. ¿Estamos? Entonces, para nuestro caso, nuestra respuesta va a ser que la única solución es que x es igual a 3. ¿Estamos? Recordemos, solo va a suceder cuando la gráfica corte el eje x en un solo punto y siempre y cuando aquí vaya el igual. Si aquí no estuviese la rayita del igual, aunque yo encuentre el punto, mi respuesta sería que no tiene solución. Así como vamos a ver en este. Entonces, ¿qué vamos a retomar del literal B? Volvemos a recalcar estos aspectos. Si el signo de desigualdad es menor o igual, entonces vamos a considerar que la solución va a ser un solo valor. ¿Por qué? Porque al resolver la desigualdad, observamos que x vale 3. Por lo tanto, solamente tiene una solución y la respuesta quedaría que esos valores que va a tomar la desigualdad que sean menores o iguales a 0, solo se va a dar cuando x valga 3. Pero retomando lo que decía ahí en el video de que si lleva el signo menor o igual. Y también que tiene una sola solución la ecuación o la desigualdad cuadrática. Veamos el siguiente ejemplo. Este ejercicio de ahorita. Vale. Recordemos que este es un trinomio cuadrado. Bueno, acá yo tendría que complementar cuadrado. Este ejercicio es el mismo que hicimos en la 3.8, que es este, donde la gráfica nos indicaba que el vértice se encontraba por arriba del eje X, es decir, que aquí no existe el menor que 0. Si nosotros vemos, toda la gráfica es arriba de 0. No hay ninguna parte de la gráfica que esté por debajo del 0 o que corte al eje X. Entonces, para este caso, recordemos, hagamos una recapitulación, ¿verdad? Se complementa cuadrado. Ya sabemos esta parte, complementamos cuadrado y al final llegamos a que esto es igual a x más 1 al cuadrado, x menos 1 al cuadrado más 1. Entonces ya sabemos que acá el vértice es el punto 1,1. Vale. Cuando el vértice queda en el punto 1,1, ya sabemos entonces que nuestra gráfica queda arriba del eje X. Estamos acá. Entonces, si eso sucede o desde ese momento en particular, ya recapitulamos que no existe un valor X menor que 0. Y aquí ya habíamos concluido, ¿verdad? En la clase anterior ya habíamos concluido esto. Que f de x siempre va a ser mayor que 0 para todo número real x. Es decir, que la gráfica queda totalmente arriba de el eje x. Por lo tanto, acá nuestra respuesta sería que f de x igual a x cuadrado menos 2x más 2 menor que 0. En este caso yo lo dejo como no tiene solución. ¿Estamos? Cuando eso sucede, esa va a ser nuestra respuesta, porque no queda ningún segmento por debajo del eje X. Vaya, para este caso, sí tenía solución, ¿verdad? Porque ya sabemos que la gráfica corta el eje X en un puntito por acá. ¿Estamos? Entonces, ahí sí hay solución. O de igual manera, ¿verdad? Para este otro ejemplo, si nosotros hacemos el plano cartesiano, ¿verdad? Para ese otro ejemplo,
la gráfica cortaba al eje X en 2 puntos, ¿verdad? Y ahí sí existe un segmento que queda por debajo del eje X. Aquí solo existía un punto y aquí no existe ningún punto. Entonces esas son las 3 diferencias que nosotros podemos encontrar. Bueno, veamos entonces esas 3 consideraciones que ustedes deben de ir observando en cada uno de los ejercicios. Si yo resuelvo esto por factorización, no tiene solución. Por lo tanto, lo que voy a hacer es complementar el trinomio cuadrado perfecto. No olviden cómo se complementaba, ¿verdad? Dividimos 2 entre 2 a 1, 1 lo elevo al cuadrado sumado y también restado. Entonces, al hacer eso, me va a dar como respuesta esta parte. Entonces, ¿cuál sería el vértice? Por eso nos da acá, H, K, y este es H y este es K. Entonces es 1,1. Y pueden observar ustedes que no hay ningún corte en el eje X, por lo tanto, no tendría solución, que por eso es que se detalla acá en la respuesta que no tiene solución. Entonces, cuando se da este caso, quiere decir que no tiene ningún corte en el eje X. Y el otro caso, que es cuando es menor o igual, acá sí se visualiza que solamente corten un punto en el eje X, por eso es que nos daba X igual a 3. Y este que se cortaba en 2 puntos y los valores están bajo acá, entonces esos serían los valores que tomaría esta desigualdad. Entonces esos 3 elementos los vamos a tomar en cuenta a la hora de resolver cada uno de los ejercicios que vamos a hacer en estos momentos. Vamos a trabajarlos y vamos a ver cuáles son los que ustedes van a ir resolviendo. Bueno, veamos entonces. Aquí tenemos ya los ejercicios. Para cada caso encuentra los valores de X para los cuales se satisface la desigualdad. Vamos a ver y tomar en cuenta, sobre todo, los aspectos que se han ido retomando en el video. Vamos a resolver el literal A. Tenemos acá y observemos el signo menor o igual a 0. Resolvemos primero, igualamos a 0. Tenemos una diferencia de cuadrados y escribimos 2 paréntesis, uno con signo menos y uno con signo más. Saco la raíz cuadrada X, que es X, la raíz cuadrada de 4 es 2, entonces va a ir X menos 2, factor de X más 2. Esa sería. Igualamos el primer factor a 0, X menos 2 igual a 0, y como X, el menos 2 está negativo, pasa al otro lado positivo. Y aquí, como está positivo, pasa negativo. Ahora observen, tenemos 2 soluciones y es menor o igual. Entonces, ¿qué nos decía en ese caso? Y yo he hecho la gráfica para que ustedes vean. Cabal corta en 2 y en menos 2 en el eje X. Entonces, los valores que nos están interesando a nosotros son los valores que están por debajo de la curva. ¿Y quiénes serían? Serían todos estos valores que están en medio de menos 2 y 2. ¿Por qué? Porque menos 2 hace 0 a la desigualdad y 2 también. Entonces, los valores que nos están interesando que van dentro de este rango, entonces sería desde acá menos 2 a 2, todos estos intermedios. Entonces sea f de x igual a x al cuadrado menos 4. Los puntos de intersección del eje son menos 2, que son los que tenemos acá, menos 2,0 y 2,0. ¿Por qué escribimos el menos 2? Porque x vale 2 y x vale menos 2 en el otro punto. ¿Y y cuánto valía? 0. Y la parábola es abierta hacia arriba. Luego, x cuadrado menos 4 va a ser menor o igual a 0 y se va a cumplir para aquellos valores que donde menos 2 sea menor o igual a X y menor o igual a 2, que serían estos valores que van acá dentro de la gráfica o por debajo de la gráfica. En notación de intervalos, ¿cómo lo vamos a escribir? Corchete cerrado en menos 2,2. No olviden que primero escribimos los números negativos y va cerrado por el signo de la desigualdad. Ese sería el primer caso que vimos en el problema inicial, cuando va menor o igual y tiene 2 soluciones. Veamos otro ejemplo. Vamos a resolver el literal C. En el literal C tenemos el signo menor. Ya no estamos hablando de menor o igual, no que menor a 0. Lo primero que vamos a hacer es igualar la desigualdad a 0.
Ahora, tenemos una ecuación cuadrática completa porque tiene 3 términos. Ahora, observemos que la x al cuadrado tiene coeficiente 1, puede ocupar el caso de factoreo 6. Entonces, dos números que multiplicados me den 21 y que restados me den, restados me den 10. Entonces, tendría que ser aquí signo menos, menos por más da menos. Entonces, ese signo que tiene el 3 acá sería negativo. Aquí sería menos, que es el segundo signo del segundo número, y menos por más da menos. Quiere decir que este 3 acá es menos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a igualar este primer paréntesis a 0, 7 está negativo, pasa a positivo, y aquí x menos 3. Entonces, quiere decir que acá x sería menos 3, pasa al otro lado, entonces sería aquí positivo, ¿verdad? Que aquí no se le escribe el signo cuando es positivo. Entonces, pero sería positivo. Como x menos 3, al otro lado sería x más 3. X más 3, ahí hay que corregirle. X más 3. Entonces, ¿qué observamos? Tiene dos soluciones, ¿verdad? También que x igual a 7 y x igual a 3. Entonces, me quedaría CAF de x igual a x al cuadrado menos 10x más 21. Los puntos de intersección con el eje x son 3,0 y 7,0. Y la parábola se abre hacia arriba por el signo que tiene el coeficiente de la x al cuadrado. Luego, f de x es menor a 0. ¿Se cumple para quiénes? Para los valores que serían de 3 menor a x y menor que 7. Vamos a tomar estos dos valores. Y menciono primero 3 porque en la recta numérica el primero es 3, 4, 5, 6, 7. Entonces se escribe primero el número 3, pero debe de ser menor a x y menor a 7. Ya en intervalos, ¿cómo lo voy a escribir? Los dos valores, pero en 3 y en 7 va a ir abierto. ¿Por qué? Por el signo de la desigualdad. Entonces, no olvidemos que cuando lleva menor o mayor, los signos de los corchetes van a ir abiertos. Y si van menor o igual, que son dos condiciones, van cerrados. Eso es lo que ustedes estarían trabajando y viendo, ¿verdad? Las condiciones de cada uno de ellos. Por lo tanto, ahorita pues hemos resuelto este literal C y el literal A, que fue lo que hemos trabajado. Tenemos aquí 4 ejercicios que ustedes pueden trabajar en ellos para que ustedes puedan ir aplicando las características que hemos mencionado anteriormente. Luego de ver ya el video de la explicación de su libro y además haber visto algunos ejercicios que se van a trabajar en la clase, ustedes copien, ¿verdad? Los ejercicios que ya hemos resuelto, que son 2, y del resto, pues vamos a seguirlos trabajando para que ustedes pues puedan hacer esos 4 que le quedan viendo los ejemplos respectivos.